de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Señor, gracias. El solo hecho, Señor, de abrir las Sagradas Escrituras y leer tu palabra, Señor, es un grande privilegio que tú nos concedes. Es una grande bendición, Señor. El hecho de estar congregados, Señor, en tu nombre y reunidos, Señor, para adorarte y para glorificarte, Señor, cuán grande bendición tú nos concedes, Señor, de ser alimentados, fortalecidos, de fortalecer y ejercitar nuestra fe, Señor, a través de los medios de gracia. Señor, gracias. Señor, te ruego por la exposición de tu palabra, aquí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Señor, háblanos en esta mañana de forma personal. Señor, que tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas instruyéndonos, Señor, enseñándonos, Señor, exhortándonos, reconviniéndonos si lo necesitamos, Señor. Padre Celestial, en nuestra diaria vida. Y aún, Señor, en aquellas cosas cotidianas en las cuales necesitamos dirección, Señor, orientación, consejo. Señor, concédenos que tu palabra, Señor, pueda darnos luz aún para tomar decisiones en estos asuntos. Señor, concédenos que al predicar tu palabra, al exponer tu evangelio, Señor, tu nombre y tú seas glorificado, Señor, a través de la edificación de la iglesia y la salvación de los pecadores. Señor, que quienes escuchen esta tu palabra, Señor, aún tal vez a través de las redes sociales, Señor, sean bendecidos, Señor, sean edificados, Señor, y que sean guiados por ti, Señor, a la conversión. Concédeles el arrepentimiento de sus pecados y la fe en ti, Señor Jesucristo. Te lo ruego, Señor, por mis hermanos aún que están, Señor, que no pueden estar aquí presentes, pero que están conectados, Señor. Bendíceles, bendito Dios, a través de tu palabra. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Enviamos un saludo especial a nuestros hermanos y amigos que están conectados desde otros lugares, desde otros países. Les saludamos. Los que están conectados en España, en Estados Unidos, en México, los saludamos esta mañana. Damos gracias al Señor por el hecho de que ustedes puedan estar acompañándonos a la distancia. Hoy nos corresponde, hermanos, exponer esta perícopa, esta porción de las Sagradas Escrituras, y ruego al Señor que logremos llegar hasta el final, aunque tal vez no sea posible y solamente lleguemos hasta el versículo 14 y dejemos la doxología
Los versículos 15 y 16 es una doxología, hermanos, una preciosa doxología. Y si el Señor no nos concede llegar hasta allí, lo estaremos viendo entonces en el próximo día del Señor. Pero en esta mañana inicia el apóstol Pablo en esta exposición, en esta carta que él está enviando a su discípulo Timoteo. Inicia el apóstol Pablo con un título para Timoteo y le dice: mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Este título, amados hermanos, mas tú, oh hombre de Dios, es primeramente una expresión, hermanos, que también podemos entender o que también podríamos interpretar, como lo traducen otras versiones, ¿cierto? Lo podemos, pero tú, otras versiones dicen, pero tú, oh hombre de Dios. Pero en ambos sentidos, mas tú, oh hombre de Dios, o pero tú, hombre de Dios, claramente se nota y se percibe que el apóstol Pablo está haciendo un contraste, hermanos. ¿Usted nota el cambio? ¿Cierto? O sea, él acaba de describir estos falsos maestros, las características de ellos, y con respecto a ellos, entonces Pablo le dice a Timoteo, pero tú, o con respecto a estos falsos maestros, él le dice, mas tú, oh hombre de Dios. Entonces Pablo está haciendo un contraste con estos falsos maestros que acaba de describir. Pablo ha descrito estos falsos maestros en detalle, por tercera vez, hermanos, los ha descrito. Y entonces ahora Pablo contrasta a Timoteo, los contrasta con ellos. Es decir, cuando Pablo contrasta a Timoteo con estos falsos maestros, lo que desde ya nos quiere decir con ese contraste es que Timoteo, hermanos, debía ser lo contrario. Timoteo debía ser lo opuesto a estos falsos maestros. Es decir, si estos falsos maestros eran un cuadrado o ellos eran cuadrados, entonces Timoteo debía ser redondo. Si estos falsos maestros eran en color negro, Timoteo debía ser blanco. Es decir, las actitudes, el comportamiento de Timoteo, la forma, el estilo de vida de Timoteo tenía que contrastar, hermanos, con lo que la iglesia de Éfeso estaba viendo en estos falsos maestros, en estos falsos pastores que estaban en medio de ellos. Ahora, el objetivo, el propósito de esta exigencia que hace Timoteo, esta exigencia apostólica, es para que Timoteo entonces, con sus actitudes y su comportamiento en medio de la iglesia de Éfeso, con su estilo de vida piadoso, hermanos, entonces Timoteo sea ejemplo. Timoteo tiene que ser ejemplo, hermanos, para la iglesia allí en Éfeso, para esta iglesia local. En el Antiguo Testamento, hermanos, este título hijo de hombre se usaba para referirse entonces a aquellos hombres que prestaban un servicio a Dios en la obra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:1, allí Moisés es varón de Dios, allí Moisés es hombre de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 1, en los versículos 9, 11 y 13, allí Elías, el profeta, es varón de Dios. Allí él es hombre de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 8, en el versículo 14, entonces David es varón de Dios. Allí David es hombre de Dios. Y ahora aquí, en el Nuevo Testamento, Pablo le da este título de hombre de Dios o varón de Dios a Timoteo. Pero entonces tenemos que entender, hermanos, que
Pablo se lo está dando de una forma directa a Timoteo, ¿cierto? Este no es un título que sea exclusivo para Timoteo. Tampoco es un título que sea exclusivo para los pastores, para los ministros o siervos de Dios. Sino, hermanos, que tenemos que entender que este es un título, hermanos, que se le da también a cada creyente. Cada creyente, hermanos, cada hombre y mujer que es creyente en Cristo Jesús, entonces es un hombre y una mujer de Dios. Por ejemplo, mire en 2 de Timoteo, 2 páginas más adelante, capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16 y 17, muy conocido. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que o para que el hombre de Dios, nota usted, es el mismo término que el apóstol Pablo está aplicando de forma directa y personal a Timoteo. Aquí está. ¿Para qué? O a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque es el mismo término, aunque es el mismo título, aquí en este pasaje el apóstol Pablo no se lo aplica a Timoteo de forma personal, sino que lo aplica de forma general, ¿sí? Es decir, cada creyente, cada hijo de Dios necesita la palabra de Dios, necesita ser instruido, necesita ser expuesto a la palabra de Dios, porque cada creyente, cada cristiano, hermanos, necesita ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no es un título exclusivo ni para Timoteo ni para los pastores. Entonces entendemos en ese sentido, hermanos, que cada creyente es un hombre y una mujer de Dios. Y si Pablo le está dando este título a Timoteo con el propósito de que él sea ejemplo de la iglesia, entonces entendemos, hermanos, que cada hombre y cada mujer de Dios, hermanos, ¿sí? Cada creyente entonces también tiene que ser ejemplo en la iglesia, tiene que ser ejemplo para los inconversos, ¿sí? Pero tiene que ser ejemplo también en la iglesia y especialmente, hermanos, en la iglesia para los nuevos convertidos. Cuando llegan hermanos nuevos a la iglesia, ellos se van a fijar en los hermanos. De allí, entonces, tenemos, hermanos, que ser ejemplo para la iglesia. Mira cómo se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo allí en el capítulo 4. Primera Timoteo 4, en el versículo 12, se lo dice directamente. Le dice Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de quién, de los creyentes. Es decir, sé ejemplo de la grey, sé ejemplo de la iglesia, de los hermanos. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, estamos llamados a ser ejemplos, ¿sí? Los unos para los otros, pero también para los nuevos convertidos. Y también, hermanos, estamos llamados a ser ejemplo para los inconversos, para aquellos que están afuera en el mundo. Tú tienes que dar testimonio, hermanos. De esto es que se refiere el título hombre de Dios. Tú tienes que dar testimonio, hermanos, ante los hermanos de la iglesia, pero también afuera. Tú tienes que ser de testimonio, de ejemplo para tu familia, para tus seres queridos, para todo aquel que es tu prójimo. Y tu prójimo es todo aquel que está a tu lado. Tú debes ser ejemplo. Y entonces, como le dijo Pablo a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, hermanos, en pro de ese cumplimiento de este propósito, de este objetivo divino, que es un propósito, es un objetivo divino de ser ejemplo, Timoteo. Y entonces ya entendimos que nosotros también, en ese propósito de ser ejemplo y de dar testimonio de Cristo y de su evangelio,
Entonces hay cosas, hermanos, que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que abandonar. Y hay cosas que no tenemos, y hay cosas que no hacemos, que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que asumir como creyentes, como cristianos, hermanos. Y si tú entiendes, eso significa que tenemos que hacer cambios. Si hay cosas, hermanos, que tenemos que dejar y hay cosas que tenemos que hacer, eso implica cambios en nuestra vida. Eso implica cambios en nuestro diario vivir. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. Huye de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Y esa expresión de Pablo a Timoteo, huye de estas cosas, se refiere a todas estas cosas que él, el apóstol Pablo, acababa de mencionar y que caracterizan y que definen a estos falsos maestros. Pablo lo que está haciendo, hermanos, es que está reiterando. Pablo, en ese sentido pedagógico que él tenía, él está repitiendo lo que él ya le dijo a Timoteo. Pablo es reiterativo una y otra vez en las mismas cosas. Y es que es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Y es a eso que venimos a la iglesia. A que continuamente nos estén enseñando y nos estén repitiendo las mismas cosas. Pablo está reiterando esa orden que ella le ha dado en su carta a Timoteo. Mire el versículo 5. ¿Sí? En la parte final del versículo 5, él le dice, apártate de los tales. Él le dice, apártate de estos falsos maestros. Apártate de estos falsos ministros, de estos falsos pastores. ¿Y por qué? Versículo 3. Porque ellos se han alejado de las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Ellos no enseñan, ellos no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no se conforman al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no se conforman a la doctrina apostólica que es conforme a la piedad. Y por tanto, dice Pablo, esto nos conduce a estar, y describe todo en los versículos 4 y 5. Ellos están envanecidos, nada saben, dice, deliran, tienen una actitud enferma, enfermiza, tienen contiendas de palabras, disputas necias, se han embarcado en una serie de pleitos de palabras que no definen nada, que no resuelven nada. ¿Sí? Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, es decir, ni siquiera se han convertido, ni siquiera son hombres regenerados por el Espíritu Santo. Y al final, como la última característica, dice Pablo, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y entonces allí les dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. Pablo, entonces, inspirado por el Espíritu Santo, le ordena a Timoteo, hermanos, una vez más, que huya de estas cosas. Ahora, si usted nota, hermanos, yo sé que usted es detallista de la palabra de Dios. Allí en el versículo 5, al final, el apóstol Pablo le dice, apártate de los tales. Es decir, apártate de ellos. Apártate de ellos como personas. Es decir, físicamente. No estés en compañía de ellos. No estés en la comunión de ellos. Apártate de ellos, de las personas como tal. Pero aquí, en el versículo 11, ya le dices que huya de estas cosas. Y se refiere a las actitudes y a los comportamientos de ellos. Es decir, Timoteo, usted no se junte, como decíamos cuando estábamos más niños, no se junte con ellos, pero aparte de juntarse con ellos, tampoco tengas las actitudes, tampoco tengas el comportamiento que ellos tenían. Porque tú debes ser diferente. Pablo está haciendo un contraste. La iglesia debería ver en Timoteo algo totalmente diferente a lo que veía en estos falsos maestros.
Timoteo tiene que ser lo opuesto. Por tanto, entonces, Pablo le dice que huya de las cosas que ellos hacen y de las cosas que ellos practican. Ahora, hermanos, mire la orden, mira el mandamiento, la instrucción de la palabra de Dios. Porque es que el consejo de la palabra de Dios, hermanos, no es que Timoteo debe guardarse de estas cosas. Pablo no le dice, guárdate. No. Y obviamente, Timoteo tiene que guardarse, ¿cierto? De andar con ellos y de asumir estas cosas. Pero el consejo de la palabra de Dios no es que se guarde de estas cosas. No, no es eso. La orden apostólica, hermano, es huir de estas cosas. Huir, es huir. Y huir, hermanos, es una expresión de escape. Huir de estas cosas. Hermanos, la mejor forma, la mejor manera, hermanos, de no caer, hermanos, la mejor forma de estar lejos de la caída espiritual, la mejor forma, hermanos, de alejarse, de estar lejos, hermanos, de toda caída en pecado, es alejarse, es huir, hermanos, huir de todo aquello que pueda ocasionar la caída, de todo aquello que pueda inducirte a la caída en pecado, a la caída espiritual. Y yo pienso que debe venir inmediatamente a nuestra mente José, ¿no? José es el ejemplo de esto. ¿Recuerdan? José, un hombre que vivió una vida íntegra delante del Señor y que debe ser ejemplo, hermanos, para nosotros. Pero José, hermanos, en el momento que la tentación, en el momento que la prueba de fe vino a su vida, si tú notas en la lectura de Génesis, José no simplemente se quedó resistiendo. O sea, José no simplemente se quedó diciéndole a esta mujer, no. José no se quedó allí. No. José salió corriendo, hermanos. José salió huyendo, aún dejando sus ropas tiradas. Hay ocasiones, hermanos, en que el creyente, en su propósito de guardarse y de abstenerse de pecar, sin darse cuenta, algunas veces conscientemente, lo que hace el creyente, hermanos, es que está interactuando con el pecado. Está interactuando, está manipulando, está como jugando con el pecado. Hay creyentes que pretenden resistir entonces en sus propias fuerzas y pretenden que ellos son fuertes y que ellos pueden resistir la tentación. Pero no es el consejo de la palabra de Dios, hermanos. No es que te pongas allí frente a la tentación como si fueras fuerte. No, el consejo de la palabra de Dios es que huyas. Dice la palabra de Dios, tomará el hombre fuego en su seno y no se quemará. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? Y la respuesta lógica es no, se va a quemar, hermanos. Se va a quemar. Por eso, el consejo sabio de la palabra de Dios, el mandamiento apostólico es a huir, hermanos. Es a no interactuar, hermanos, a no manipular la tentación, a no estar jugando con el pecado, hermanos. Con el pecado no se juega. El consejo de Dios a través del apóstol Pablo es huye, hermanos. Huye del pecado, huye de todas aquellas actitudes, comportamientos, así sean de otras personas, pecaminosos, porque te van a arrastrar. Te van a arrastrar, hermanos. Aléjate de todo aquello que pueda llegar a hacerte caer, hermanos. No se debe jugar con el fuego. Con el fuego no se juega, hermanos. El Hijo de Dios, entonces, hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que
El Hijo de Dios, el creyente, tiene que marcar una diferencia, hermanos. El Hijo de Dios tiene que marcar una diferencia. Tiene que haber un contraste, hermanos, entre el Hijo de Dios, entre el creyente y el que no es un creyente, hermanos. Tiene que haber una diferencia. Y esa diferencia tiene que ser visible. Tiene que poderse observar. Tiene que ser evidente para las personas, tanto de la iglesia como de afuera. El Hijo de Dios entonces debe vivir su vida, hermanos, y debe verse diferente, hermanos, a como aquellos que no son hijos de Dios. Y la diferencia radica, hermanos, en que el Hijo de Dios, versículo 11, en la parte B, el Hijo de Dios, la diferencia radica en que el Hijo de Dios entonces sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia y sigue la mansedumbre. 6 virtudes que nos da el apóstol Pablo aquí. Ahora, todo esto ya lo vimos en la carta, en los 30 y tantos sermones pasados. Todo esto ya no lo dijo el apóstol Pablo. Él está repitiendo lo que ya nos dijo. Él nos está reiterando, Él nos está recordando lo que ya nos ha dicho a lo largo de la carta. Pero esto ya lo vimos. Vamos a repasarlo brevemente, pero todo esto ya lo vimos. Entonces, son 6 virtudes que nos da el apóstol Pablo y note de nuevo el contraste. Pablo dice, huye de estas cosas, pero sigue estas. ¿Sí nota? ¿Sí nota cómo es el Señor de hermoso en su palabra, cómo nos instruye? Él le dice, huye de estas cosas, de todas estas cosas que practican y que hacen estos falsos maestros, pero sigue estas otras. La instrucción del Señor es clara, es perspicua, hermanos. Entonces dice, sigue la justicia. Aquí esta justicia, hermanos, no es la justicia de Cristo con la cual hemos sido justificados. No es a eso lo que se refiere el apóstol Pablo. No es esa justicia que se nos ha imputado, no es esa justicia de Cristo que Él ha obtenido en su vida perfecta de justicia, en esa vida de santidad y que se nos ha puesto a nuestro favor. No es esa justicia a la que se refiere. Aquí a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que sigamos la justicia, hermanos, es a seguir todo aquello que es lo correcto. Todo aquello, hermanos, que es lo correcto. Todo aquello que es justo delante de Dios. Eso es lo que nosotros debemos seguir. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Allí nos lo va a decir claramente. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Filipenses 4:8. Dice el apóstol Pablo allí, inspirado por el Espíritu Santo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, en eso deben pensar. Eso es lo que deben seguir. Dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Qué es lo que habían hecho esos falsos maestros de la iglesia de Éfeso, hermanos? Ellos se habían alejado de lo que habían aprendido. Ellos se habían alejado, se habían apartado, habían naufragado de lo que habían recibido de Pablo. Ellos no estaban enseñando lo que habían oído y lo que habían visto en Pablo. Por tanto, les dice, en estas cosas es que ustedes deben pensar, en lo justo. Y el Dios de paz entonces estará con vosotros. Y esto, hermanos, de seguir lo que es correcto, lo que es justo delante de Dios, debe hacernos pensar inmediatamente, hermanos. Y usted ya debe estar claro en esto.
Esto es algo que usted ya debe estar preparado cuando lo encuentra en las Sagradas Escrituras. Esto inmediatamente nos debe llevar a pensar en la ley moral de Dios, en el decálogo, en los 10 mandamientos, hermanos. Porque, hermanos, este es el estándar moral de Dios. Ese es el estándar de justicia de Dios. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos saber si algo es correcto delante de Dios, hermano, páselo por el filtro de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es la expresión, hermanos, del carácter santo, justo y perfecto de Dios. Allí seguro vas a encontrar dirección, orientación para tu vida. Y te lo digo, acerca de cualquier decisión que debas tomar. Es el estándar de justicia de Dios. Entonces, Timoteo debía apartarse, Timoteo debía hacer lo contrario de lo de estos falsos maestros. Ellos en su vanidad pretendían, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, ellos pretendían, versículo 7, ellos pretendían ser doctores de la ley. En el capítulo 1, versículo 7, ellos pretendían ser doctores de la ley. Pero realmente, hermanos, ellos no entendían la ley. Ellos, dice Pablo, no sabían nada. Y lo que ellos estaban haciendo es que estaban distorsionando el uso legítimo de la ley moral de Dios. Mira el capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es que estos falsos maestros estaban hablando y estaban distorsionando y estaban diciendo acerca de la ley que no servía. ¿Le parece eso conocido o le parecido al día de hoy? Hoy el cristianismo es mayoritariamente, hermanos, antinomiano. Hoy el cristianismo actual es mayoritariamente, hermanos, bajo el lema o la palabrita que es de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Hermanos, menosprecian, tienen en poco y no observan la ley moral de Dios. Versículo 9, conociendo esto, dice el apóstol Pablo, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los obedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga ¿a qué? A la sana doctrina. Ahí llegamos a los falsos maestros otra vez. Y dice el versículo 11: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Nota, amado hermano, cómo el apóstol Pablo articula la ley moral de Dios con el evangelio. Hay un uso legítimo, hermanos, de la ley moral. ¿Cuál es el propósito de la ley moral de Dios dedicado? Es mostrarme mi pecado. Lo que hace el propósito de la ley es mostrarme mi pecaminosidad y me muestra mi incapacidad. ¿Para qué? La ley moral es el estándar moral y de justicia de Dios. Y cuando yo me mido, cuando yo me comparo al lado de la ley, me doy cuenta que no cumplo, hermanos. Me doy cuenta que no cumplo con el estándar de Dios. Me doy cuenta que me quedo corto, que me quedo pequeño, que a la medida de Dios no llego. Y entonces, ¿qué hace la ley? Me remite a Cristo. Porque como yo soy incapaz, me muestra mi incapacidad moral. Entonces la ley me remite a Cristo. Pablo dice en Romanos que la ley ha sido nuestro ayo, como nuestra nodriza, como nuestro niñero que nos ha llevado de la mano a Cristo. Porque la ley nos muestra nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Y cuando estamos desesperados porque no cumplimos, entonces con la ley moral de Dios, cuando nos vemos incapacitados,
Entonces la ley nos lleva a Cristo, nos presenta a Cristo, y allí encontramos a Cristo como nuestro precioso y nuestro glorioso Salvador. Antes de conocer la buena noticia del Evangelio, decimos que tenemos que conocer la mala noticia primero. Y en ese propósito, hermanos, la ley moral es valiosísima. Es valiosísima. Entonces, estos hombres, hermanos, se estaban alejando ellos mismos y alejaban al pueblo ¿de qué? De la justicia. De la justicia. ¿Por qué? Porque menospreciaban y mal enseñaban acerca de la ley moral de Dios. Pero dice el apóstol Pablo a Timoteo que también tiene que seguir entonces la piedad. Y ya vimos la semana pasada lo que es la piedad, vimos la definición, ¿se acuerdan? El pastor Blumer. La piedad es la vida de devoción, hermanos. La piedad es la vida de fervor del creyente. El creyente, hermanos, se relaciona piadosamente con Dios. Es decir, el creyente se relaciona con Dios a través de una profunda contemplación, a través de una profunda adoración hacia el ser de Dios. Por tanto, hermanos, entonces nos relacionamos con Dios a través de un profundo, hermanos, un profundo respeto y solemnidad. El creyente genuino, hermanos, el creyente que vive su vida en un profundo afecto por Dios, ese es el creyente piadoso. El creyente piadoso, hermanos, el que sigue la piedad, es un creyente, hermanos, que tiene sus afectos en Dios. Tiene sus afectos en su palabra, hermanos, en sus estatutos, en su ley moral, en sus ordenanzas. Entonces esto va ligado a la justicia, de nuevo. De nuevo va ligado a la justicia. El creyente piadoso, hermanos, el que sigue la piedad, entonces vive de acuerdo al estándar moral de Dios. Pero como no logra hacerlo perfectamente, hermanos, aunque hemos sido redimidos y aunque en este mismo momento estamos siendo santificados, bendito sea el Señor, aún hay pecado remanente en nosotros. Aún pecamos, hermanos. Cada día pecamos. Cada día vemos que no nos conformamos completa, plena y totalmente al estándar moral de Dios. Y por tanto, entonces, hermanos, tenemos que vivir continua y constantemente en humillación delante de la presencia del Señor. Vivir una vida piadosa, hermanos, o seguir la piedad, no es vivir una vida perfecta. No. Seguir la piedad o vivir una vida piadosa no significa no pecar. El apóstol Juan nos dice que si alguno dice que no peca, tal es un mentiroso, ya pecó. Cuando alguien dice, yo no he pecado, acaba de pecar. Entonces, aunque hemos sido redimidos, hermanos, aún está ese pecado remanente en nosotros. Y eso nos lleva entonces a vivir humillados, hermanos, en continuo, constante arrepentimiento de nuestros pecados. Pero arrepentimiento no es esas palabras que salen simplemente de nuestra boca y las lágrimas, como decía la profesora Rita, esas lágrimas de cocodrilo. No. El arrepentimiento, hermanos, es la mortificación diaria que tú tienes que hacer al pecado. De tu pecado. De ese pecado remanente que está en ti. De ese pecado con el cual tú luchas cada día y que tú sabes que estás luchando y que en este momento estás pensando en él. Y tú sabes cuál es ese pecado con el cual constantemente luchas y batallas. Eso es una vida piadosa, eso es seguir la piedad. No es vivir sin pecado, no es vivir una vida perfecta. Eso no lo lograremos sino hasta estar en su presencia. Pero hermanos, vivir una vida piadosa, seguir la piedad es continua, constantemente, permanentemente, cada día, 24/7, mañana, tarde y noche, luchar, batallar, mortificar con ese pecado remanente que vive en mí, que mora en mí, dice el apóstol Pablo en Romanos 6. Eso es vivir una vida piadosa, eso es seguir la piedad, hermanos.
batallar, luchar, pelear contra ese pecado. ¿Qué debe el creyente? Seguir la piedad. Pero también debe seguir la fe. También debe seguir la fe, dice el apóstol Pablo. Y esta fe podemos entenderla primero, hermanos, como permanecer en esa confianza, hermanos, esa confianza en el Señor. Nuestra fe es nuestra confianza en el Señor. Y Timoteo, hermanos, está en esta confrontación con estos falsos maestros. Y obviamente esta confrontación, hermanos, implicaba entonces que Timoteo debía estar constantemente, hermanos, por causa de los conflictos, hermanos, y todo lo que implicaban los conflictos con estos falsos maestros. Timoteo tenía que estar confiando en el Señor. Timoteo tiene que estar dependiendo continua y constantemente del cuidado y la protección del Señor. Esto le daría a Timoteo entonces seguridad y confianza para hacer todas las cosas que él tenía que hacer. Mi hermano, mi hermana, si tú no confías en el tierno y amoroso cuidado de Dios, nuestro Padre Celestial, entonces dudo mucho que vayas a poder vivir una vida de justicia y una vida piadosa en medio de este mundo perverso y caído. Si no confías, si no vives una vida de confianza, es decir, de fe en el Señor, entonces lo que va a pasar en tu vida, hermano y amigo que me escuchas en esta mañana, es que por causa del temor al mundo y todas las cosas que implica el mundo, entonces tú vas a vivir una vida supeditada al mundo. Vas a vivir una vida supeditada al mundo y siguiendo la corriente de este mundo. ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente. Y el que no tiene esa confianza y esa dependencia del Señor, hermanos, para allá va. Para allá va. El que no vive su vida de fe continua y permanentemente, hermanos, aferrado al Señor Jesucristo, va a seguir corriendo, dice el apóstol Pablo en Efesios, la corriente de este mundo. Pero dos, también podemos entender seguir la fe. Y personalmente creo que es la forma en que el apóstol Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Y se refiere a seguir la fe. Pero seguir la fe, hermanos, en el sentido de seguir el cuerpo de doctrinas, hermanos, que él había aprendido del apóstol Pablo. Seguir la fe es seguir las doctrinas, es decir, que conformaban y que conforman el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es seguir la fe. Seguir el cuerpo de doctrinas, hermanos, que conformaban entonces, hermanos, la piedad cristiana. ¿Qué es lo que habían hecho estos falsos maestros? Ellos se habían desviado. Pablo lo dice de todas las formas. Pablo dice, habían naufragado. Ellos se desviaron. Ellos se desviaron de la sana doctrina. Ellos se desviaron, hermanos, del evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que seguir la fe. Es decir, tú tienes que seguir el cuerpo de doctrinas que has aprendido. Timoteo, tienes que seguir. Y en este contexto, hermanos, de esta carta, seguir significa que Timoteo entonces debía enseñar, Timoteo debía predicar, Timoteo debía proclamar, hermanos, las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que enseñar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el evangelio de Cristo. Timoteo tenía que dedicarse única y exclusivamente, hermanos, a enseñar, hermanos, la instrucción apostólica que él había recibido de Pablo. Timoteo tenía que limitarse, hermanos. Escuche esto. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que Timoteo tenía que limitarse única y exclusivamente a predicar el evangelio de Cristo.
Nada más. Ninguna otra cosa, hermanos. Solo el Evangelio de Cristo. Y usted sabe que ese es el gran problema de la iglesia actual. Ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Pero también es el problema de la iglesia actual. Hermanos. Y el gran problema, hermanos, de la iglesia de Éfeso y de la iglesia en este momento, de mucha parte de la iglesia cristiana actual, es la novedad. Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Porque Pablo recurrentemente habla de eso. Es la novedad, es lo novedoso, hermanos. ¿Sí? Y es lo que a las personas les gusta, ¿sí? Donde las personas ven algo nuevo, algo novedoso, algo llamativo, algo que nunca han escuchado, algo que nunca han visto, hermanos, para allá va la gente. Ellos quieren ver y conocer cosas nuevas. A las personas les gusta que les rasquen el oído, que les acaricien el oído, que les digan lo que quieren oír. Y si lo que quieren es novedad, entonces para allá vamos. Ahora, si los líderes de muchas de estas iglesias saben que lo que le gusta a la gente es la novedad, entonces viene la tentación de ¿qué? De prestar novedad, de buscar cada 8 días algo nuevo, de buscar algo novedoso, ¿sí? Por eso es que entonces cada 8 días hay un invitado diferente, o cada 8 días hay un show diferente, hay algo diferente, tiene que estar adelante algo diferente, una nueva presentación, algo, tiene que haber algo novedoso, porque es lo que a la gente le gusta. Y eso es una tentación en que está cayendo la iglesia actual también. ¿Cuál era la novedad en aquel primer siglo de iglesia de Éfeso? Recuerde capítulo 1. Ellos se habían enfrascado ¿en qué? En las fábulas y las genealogías interminables, dice el apóstol Pablo. Ellos estaban enfrascados en conocer todas estas historias míticas y misteriosas y esas genealogías largas con nombres nuevos interminables. Y detrás de esto, hermanos, se estaban alejando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes limitarte en tu enseñanza, en tu predicación única y exclusivamente a predicar el Evangelio. Mire cómo se lo dice ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Se lo dice de forma directa, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y se lo va a decir de una forma solemne, hermanos. Mire cómo se lo dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Uy, Pablo, ¿y por qué tienes que decirle todo esto a Timoteo? Es que lo que le va a decir es solemne, hermanos. Es tan solemne que lo que está haciendo Pablo es que le dice a Timoteo, Timoteo, mira, aquí te pongo delante de la misma presencia de Dios el Padre. Y como si no te bastara, entonces delante también del Señor Jesucristo. Y Timoteo te aclaro que el Señor Jesucristo es el que va a venir a juzgar todo. Es ese encargo tan delicado, tan importante y tan solemne que el apóstol le va a hacer a Timoteo. Versículo 2, que prediques la palabra. ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál es la encomienda? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el mandamiento solemne? Timoteo, dedícate a predicar la palabra. Dedícate a predicar el Evangelio. Nada de chistes, nada de cuentos, nada de fábulas, no genealogías, no tus historias personales. Predica el Evangelio, predica la palabra de Dios. Tus palabras, Timoteo, no tienen el poder de infundir vida y aliento. Tus palabras, Timoteo, no tienen el poder de infundir vida espiritual. Solo la palabra de Dios tiene el poder de infundir vida espiritual. Predica la palabra, Timoteo. También Timoteo debía seguir el amor. Todo esto ya lo vimos en la exposición de Timoteo, pero estamos haciendo un breve recuento.
Y de nuevo, hermanos, seguir el amor, de nuevo, esto debe hacernos pensar en la ley moral de Dios. De nuevo, una vez más. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, Él resumió, Él sintetizó toda la ley en 2 mandamientos. Amarás o amar al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él resumió la ley, toda la ley moral, mire, en el amor. Y aquí Pablo no dice, tienes que seguir el amor. El apóstol Pablo en Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Así escribe el apóstol Pablo. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es esa palabra, Pablo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? El amor. En Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en el versículo 10 dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Así que cuando el apóstol Pablo dice que Timoteo debe seguir el amor, él debe estar pensando entonces en la ley moral de Dios, en cómo amar al prójimo y cómo amar a Dios a través de observar el mandamiento. ¿Y por qué Pablo dice esto? ¿Y por qué el apóstol Juan también enseña lo mismo? ¿De a dónde sacan ellos esto? Bueno, el Señor Jesucristo les enseñó en Juan capítulo 14, versículo 15, y allí el Señor les dijo, si me amáis. ¿Notan? Y ese es un condicional. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Timoteo también debía seguir el amor. Y finalmente, Timoteo debía seguir entonces también la paciencia y la mansedumbre. Y la paciencia, hermanos, aquí no es una actitud pasiva, estática. No es a esa paciencia que se refiere el apóstol Pablo. ¿Ha visto usted los dibujos, hermanos, de la paciencia? ¿Cierto? O el emoji de la paciencia, o los GIF de la paciencia. Es una persona sentada, ¿cierto? O haciendo con la mano así. Hay por ahí un dibujo de una calavera sentado esperando, ¿no? Y entonces eso es como paciencia esperando. No, hermanos. No es esa paciencia de la que está hablando el apóstol Pablo. Aquí la paciencia, hermanos, no es una actitud pasiva, no, es una actitud activa, hermanos. La paciencia aquí es activa. La paciencia, hermanos, es una virtud dada por Dios. El Espíritu Santo es uno de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Allí está la paciencia. Entonces, la paciencia, hermanos, es una virtud, o es la capacidad dada por Dios, el Espíritu Santo, hermanos, para soportar, para estar firmes, hermanos, bajo situaciones o circunstancias difíciles de prueba. Eso es paciencia. De eso es que está hablando el apóstol Pablo. De soportar en medio de la prueba, de soportar en medio de la dificultad. Entonces, mantenerse, permanecer firmes. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23, hasta finalizar el capítulo, él describe todo lo que él tuvo que soportar en el cumplimiento de su ministerio apostólico. Él habla de naufragios, habla de azotes, y no una ni dos veces, apedreamientos, hambre, hermano. ¿Y por qué Pablo aguanta todo esto? Cualquier persona, hermano, la primera vez que le apliquen 40 azotes menos uno, dice: yo hasta aquí llego. La primera vez que le apliquen los 39 azotes, cualquier persona dice: no, usted no va conmigo. ¿Sabes lo que eran 39 azotes de esos romanos? Entonces, ¿por qué Pablo podía levantarse y volver y seguir y seguir y seguir? Porque en Listra lo dejaron como muerto, lo dejaron tirado porque pensaron que ya estaba muerto, le habían dado piedra más no poderse. ¿Y por qué Pablo se levanta y de nuevo entra a la ciudad? Eso no es de Pablo, eso no era un don ordinario, natural de él, no, era la dotación, hermanos, era la capacitación dada por Dios, el Espíritu Santo, para que en medio de la prueba, para que en medio de la dificultad, él soportara y estuviera firme.
Y la mansedumbre, hermanos, entonces es la virtud que produce en el creyente que con una buena disposición, hermanos, que sumisamente entonces aceptemos la voluntad de Dios para nosotros, cualquiera sea ella. La mansedumbre nos ayuda, hermanos, para aceptar la voluntad de Dios, cualesquiera sea la voluntad de Dios para nosotros. En la Biblia solamente de dos hombres se dice que son mansos. Uno es Moisés, eso está en Números capítulo 12, versículo 3. Y el otro es el Señor Jesucristo, quien él mismo dijo que él era manso y humilde de corazón. Eso está en Mateo capítulo 11, versículo 29. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que él necesita la paciencia y la mansedumbre. Y es que Timoteo necesitaba la paciencia, hermanos, para con mansedumbre entonces aceptar y soportar todas las contradicciones, todos los conflictos, hermanos, que él iba a tener con estos falsos maestros y las dificultades que eso traería. Timoteo entonces necesitaba, hermanos, esta paciencia acompañada de la mansedumbre. Timoteo, hermanos, debía soportar. ¿Usted entiende eso? Que Timoteo debía soportar, que Pablo soportó. Y es que, hermanos, contrario a lo que cree y enseña, hermanos, la falsa religión que profesa ser cristiana y que predica el falso evangelio de la prosperidad, hermanos, contrario a lo que ellos piensan, creen y enseñan, hermanos, vivir la vida cristiana, hermanos. Vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivir piadosamente, hermanos. Vivir evangélicamente, hermanos. Para nada es fácil. Para nada es fácil, hermanos. No es fácil vivir la vida creyente, hermanos, en medio de este mundo caído y depravado, que por el contrario, hermanos, continua y constantemente nos hace una constante oposición, una permanente oposición. No es nada fácil, hermanos. Fácil es decir que se es creyente. Eso es fácil. Decir que uno es cristiano, eso es fácil. Decir que se es creyente, eso es fácil. Vivir como un creyente, eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, allí en 2 de Timoteo capítulo 3, mira lo que le dice. 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 10. Le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero también las persecuciones, los padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y mira el versículo 12. Y también todos, esa palabra es importante, hermanos. Y recuerde, hermanos, que nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Yo espero que usted recuerde nuestro estudio de la palabra de Dios, de la doctrina de la palabra de Dios. Nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos que toda la Escritura, hermanos, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y por tanto, toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí?
Pero cuando decimos que creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, estamos diciendo que aparte de creer de que toda la Biblia es palabra de Dios, creemos, hermanos, que cada palabra en los escritos originales es palabra de Dios. Entonces, esa palabra allí todos es importante. Mira lo que dice. Y también todos, no algunos, todos, los que quieran vivir piadosamente, los que quieran vivir el Evangelio, los que quieran vivir cristianamente, los que quieran vivir conforme y de acuerdo a la palabra de Dios, los que quieran observar la ley moral de Dios como el estándar moral de Dios y de su justicia. Entonces, ellos, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ellos tendrán una muy buena vida. Ellos siempre vivirán muy felices. ¿Cierto? No, hermanos. Mi Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, cuando todo anda tan bien, debemos preguntarnos cómo estamos andando nosotros. ¿Cierto? Sería una buena pregunta. Timoteo tenía que soportar con mansedumbre, hermanos, todas las contradicciones y dificultades, hermanos, de hacer y cumplir la voluntad de Dios, hermanos. Él tenía que, literalmente, dice el apóstol Pablo, versículo 12, literalmente, entonces, Timoteo tenía que pelear la buena batalla. Timoteo tenía que pelear la buena batalla. La raíz de la palabra griega pelear, hermanos, es de donde se deriva la palabra latina agonizar. ¿Sí? La palabra original allí de pelear, de allí se deriva la palabra latina agonizar. Y entonces esto nos permite ver, hermanos, el grado de dificultad, hermanos, y de complejidad de la labor que se le ha encomendado a Timoteo. Este término, hermanos, agonizar, sí, que se traduce como pelea, describe el esfuerzo, hermanos, describe el sacrificio, la lucha, hermanos, de un soldado en el campo de batalla o de un atleta en las Olimpiadas. Esa palabra describe esto. Y los dos escenarios, hermanos, son dramáticos. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo le habló a Timoteo en términos militares, en términos castrenses. Pero aquí, en este pasaje, en el versículo 12, aquí la imagen que transmite el apóstol Pablo es la de un atleta en las Olimpiadas. Es la de un atleta en una competencia deportiva. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, y después le dice, echa mano de la vida eterna. La imagen de esa es como que echa mano del trofeo. ¿Sí? O sea, compite en la competencia, pero compite de tal forma que ganes el trofeo, que ganes la Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, Timoteo, no pelees simplemente por pelear. No corras simplemente por correr. No, Timoteo, pelea de tal forma que ganes la batalla. Timoteo, corre de tal forma, Timoteo, que ganes, que obtengas la victoria en la competencia. Timoteo, como el soldado, mantente firme, como el atleta persiste y persevera. Y entonces aquí Pablo le recuerda a Timoteo. Le dice, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es esa buena profesión que hizo Timoteo? ¿Cuál es esa buena profesión de la que se refiere el apóstol Pablo aquí? Algunos piensan, hermanos, algunos creyentes, algunos cristianos piensan cuando leen este pasaje,
que Pablo se refiere a la profesión de fe, es decir, a la oración de fe que Timoteo hizo en algún momento, ¿sí? Para recibir la salvación. Algunos creyentes lo ven así. Pero hermanos, esto no tiene ninguna posibilidad de ser así. Y no tiene ninguna posibilidad de ser así porque, hermanos, en las Sagradas Escrituras no existe, hermanos, no hay en la Biblia ni un solo pasaje, hermanos, que hable acerca de la oración, hermanos, la oración de fe como profesión de fe. No hay ni un solo pasaje, hermanos, que hable de la oración de fe como profesión de la misma fe. Y esto tiene que hacernos pensar, hermanos, en el engaño. Hermanos, nadie, absolutamente nadie se salva, ni se ha salvado, ni se salvará por repetir una oración, hermanos. Claramente, la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y la oración que muchas personas hacen es una obra que ellos hacen. De hecho, es una obra, mire, es tan acción que es un verbo, lo puedes conjugar. Yo oro, tú oras, él ora, nosotros oramos. Es una acción. Nadie se puede salvar por ninguna obra que uno haga. Ninguna obra que nosotros hagamos o que cualquier persona haga tiene mérito, tiene el poder, hermanos, de hacernos alcanzar entonces la virtud salvífica de Dios. Pero el único pasaje, hermanos, el único pasaje en la Biblia que habla de la oración de fe es Santiago capítulo 5, versículo 15, hermanos, y el contexto es la oración que se hace por un enfermo. ¿Ya? Entonces no puede ser eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. Otros piensan cuando leen esto, hermanos, acerca de la buena profesión de fe, entonces piensan que esto fue una confesión hecha cuando Timoteo fue ordenado al santo ministerio, ¿cierto? Con la imposición de las manos del presbiterio y del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? La escritura dice que cuando Timoteo fue ordenado, el presbiterio impuso las manos sobre Timoteo y el apóstol Pablo también. Bueno, hermanos, no tenemos registro en las Sagradas Escrituras de esto. Así que no podemos afirmarlo. Otros, inclusive algunos buenos exégetas, piensan que esta expresión aquí del apóstol Pablo, la buena profesión de fe, se refiere a una confesión que Timoteo en algún momento hizo delante de algunos magistrados romanos. ¿Sí? O sea, Timoteo en algún momento, piensan ellos, estuvo ante algunos magistrados romanos y allí él hizo la confesión, confesó de que era creyente, confesó al Señor Jesucristo. También es muy improbable, hermanos, que esto hubiera ocurrido. Porque, primero que todo, no tenemos registro en las Sagradas Escrituras de esto, pero, hermanos, si Timoteo hubiera estado frente a magistrados y él hubiera confesado al Señor Jesucristo delante de estos magistrados romanos, muy seguramente Timoteo estuviera muerto. Entonces, tampoco creemos que es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. Lo que sí es muy probable, hermanos, es que Pablo se está refiriendo aquí con esta expresión, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, es que Pablo se esté refiriendo a la confesión de fe, hermanos, o a la profesión de identificación de Timoteo con Cristo en su muerte y en su resurrección hecha por Timoteo en su bautismo. Eso sí es muy probable. Porque eso sí, hay registro en las Escrituras y de hecho es una práctica muy común, inclusive no solamente en el cristianismo. Acompáñame a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 4 en adelante dice, y Juan, este es Juan el Bautista,
Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, a Juan el Bautista, a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí vemos que en el bautismo, cuando se realizaba el bautismo, las personas venían y hacían una confesión pública. Hacían una confesión pública. Esto no era algo nuevo, hermanos. Ni siquiera era algo nuevo en Juan el Bautista. Aún los fariseos, cuando bautizaban un prosélito, hacían lo mismo. Los fariseos también bautizaban, hermanos. Y un prosélito es cuando un gentil, alguien que no era judío, venía y quería asumir, quería hacerse practicante judío. Entonces lo que hacían era que los fariseos lo bautizaban, era un rito de purificación que ellos tenían, y en ese bautismo, en ese rito de purificación, ellos tenían que hacer algunas confesiones públicas. Bueno, Juan el Bautista exigía, como su bautismo era de arrepentimiento, entonces él exigía, o él pedía el bautismo de él, que las personas que se bautizaban confesaran públicamente sus pecados. Confesaran públicamente sus pecados. Esto era, hermanos, una expresión pública, audible y visible de que el bautizado entonces había entendido lo que se le había dicho. En contraste con esto, hermanos, entonces en el bautismo cristiano no se confesaban, hermanos, ni se confiesan públicamente los pecados como hacía Juan el Bautista, sino que en el bautismo, hermanos, entonces lo que se hace es una expresión pública, es una expresión audible y visible de que el bautizado ha entendido y ha aceptado, hermanos, las doctrinas que previamente se le han enseñado en un discipulado bíblico, hermanos, mandado por el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, ¿cierto? Versículos 19 y 20, allí nos manda el Señor a discipular, hermanos. Y entonces, cuando el catecúmeno, cuando el discipulado, cuando el discípulo, cuando aquel que está listo para bautizarse se va a bautizar, entonces hace una confesión pública de su fe. Y en base a esa fe, entonces este catecúmeno es bautizado. Entonces esta persona es bautizada, hermanos, y esta persona asume el compromiso de ajustar su vida delante del Señor a las demandas, hermanos, del Evangelio, o a las demandas del Señor Jesucristo en su palabra. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es que le está recordando a Timoteo el compromiso que él hizo delante del Señor el día de su bautismo. Está recordando el compromiso que él hizo. Para paso seguido, entonces, hermanos, en una profunda solemnidad, y afirmarle, hermanos, lo que ya él le ha mandado previamente. Y lo que hace el apóstol Pablo aquí es que le reafirma toda la ordenanza, le reafirma todo el mandamiento que le ha dado en toda la carta. Versículos 13 y 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Solemnemente, hermanos, Pablo entonces ubica a Timoteo delante de la misma presencia de Dios, y en esa pedagogía que ya hablamos, reiterativa, que le repite, Pablo entonces combina a Timoteo. Pablo le ordena, Pablo manda a Timoteo que guarde el mandamiento que le ha dado.
Y en ese mandamiento debe entenderse, hermanos, como todo lo que el apóstol Pablo le ha dicho, todas las obligaciones que el apóstol Pablo le ha mandado en todo el contenido de la carta. Timoteo debe observar todo lo que Pablo le ha dicho, le ha instruido y le ha mandado en su carta. Entonces, de acuerdo a ese propósito, a la instrucción apostólica, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, entonces Timoteo tiene que mandar a callar a estos falsos maestros. En el versículo 18, Timoteo debe militar la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Sí? En cuanto a la liturgia, entonces Timoteo debe corregir lo deficiente, las fallas en la liturgia de la iglesia de Éfeso. Timoteo debe corregir entonces la oración pública, debe hacer las correcciones necesarias en el punto público de oración. Timoteo debe corregir el atavío y el rol de las mujeres en la iglesia. No se estaba haciendo bien. Timoteo debe observar las cualificaciones, los requisitos para los pastores y los diáconos. Timoteo debe tener cuidado de los ancianos en cuanto a la edad y de las viudas. Pero también tiene que tener cuidado en su relación con los ancianos y con aquellos que aspiran a ser ancianos. Y como veremos más adelante, también le va a dar instrucciones para con los ricos que están en la iglesia. Timoteo entonces debe observar todo esto, hermanos. Todo esto debe observarlo. Todo esto debe aplicarlo a la iglesia de Éfeso. Y Pablo dice, sin mancha. Nota usted, allí dice sin mácula. Eso es sin mancha. Sin mácula ni reprensión. Y eso sin mácula, sin mancha, hermanos, tiene que ver con la actitud y con la conducta y la obediencia de Timoteo delante de Dios. Esa mácula, esa sin mancha, es delante de Dios. ¿Cómo hace Timoteo las cosas delante del Señor? Porque, hermanos, Proverbios nos dice en Proverbios 21:2 que al hombre, hermanos, delante del hombre, todos sus caminos son rectos. Para el hombre, todos sus caminos son buenos, ¿cierto? Delante del hombre todo lo que hace está bien. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, ante sus propios ojos. Pero Jehová pesa los corazones, hermanos. El Señor es el que pesa el corazón. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:28 que Dios es el que escudriña los corazones, hermanos. Por tanto, toda la vida de Timoteo, pero toda la vida del creyente, de un hombre y una mujer de Dios. ¿Se acuerda el título que Pablo le da a Timoteo? Toda la vida del hombre o la mujer de Dios, hermanos, está bajo la permanente, constante, continua mirada de Dios. Tu vida continua y constantemente está bajo la mirada de Dios, hermanos. Y Dios no solamente ve nuestras acciones externas, sino que Dios mira en el corazón. Entonces Timoteo tenía que realizar su labor pastoral de tal forma, hermanos, que sus motivaciones, hermanos, que sus afectos internos, pero también sus acciones externas, todo, hermanos, tenía que ser totalmente aceptables, tienen que ser agradables a los ojos de Dios. Y Dios es santísimo, hermanos. Dios es santo, santo, santo. Y Timoteo tenía que conducirse delante de este Dios triplemente santo, hermanos. ¿Entiende usted la gravedad del asunto? Pero aparte de eso, hermanos, aparte de que Timoteo tenía que hacer todo delante de Dios, que es santísimo, también entonces le dice el apóstol Pablo que tenía que hacerlo, hermanos, sin reprensión. Y esa expresión reprensión tiene que hacernos pensar en recordar entonces el capítulo 3, versículo 2, es la misma palabra donde el apóstol le dice a Timoteo,
El obispo tiene que ser irreprensible. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Y lo que significa irreprensible es que nadie pueda acusarle, que nadie pueda señalar, hermanos, de forma legítima, de forma legal, de algo al creyente o al pastor. Nadie podía de forma lícita señalar a Timoteo. Nadie de forma lícita debe poder señalar al pastor de la iglesia. Pero, hermanos, nadie de forma lícita, nadie hablando verdad, debe poder señalar a un creyente, a un cristiano. Porque el cristiano, el creyente, hace sus cosas, hermano, sin mácula, sin mancha delante de Dios. Pero también las hace irreprensiblemente delante del hombre. Ese es el testimonio del creyente, hermanos. Ese es el testimonio del Hijo de Dios. Entonces Timoteo y nosotros tenemos que hacer las cosas sin mancha delante de Dios, pero sin reproche delante de los hombres. ¿Entiende usted lo complejo? Por eso yo lo repito, no es fácil ser creyente, hermanos. Ser creyente no es fácil. Decir que se es creyente es muy fácil, pero ser un creyente, vivir una vida piadosa, vivir en el Evangelio del Señor Jesucristo, ser discípulos de Cristo, hermanos, eso es otra cosa. Ser discípulos de Cristo. Hermanos, ser discípulos de Cristo es toda la vida somos discípulos. Nunca dejamos de ser discípulos de Cristo. Pero para el discipulado, hermanos, hay que pagar un precio, y un precio alto. Hay que pagar un precio alto, y muchos no están dispuestos a pagarlo. Tan alto, hermanos, que a Timoteo podía costarle su propia vida. Y Timoteo lo sabía. Y Pablo lo sabía. Y no solamente Timoteo lo sabía, y no solamente Pablo lo sabía, sino que Pablo sabía que Timoteo lo sabía. Y como Pablo sabía que Timoteo lo sabía, que le podía costar la vida, entonces, por tanto, le da este mandamiento. Y le da este mandamiento de una forma solemne. De una forma solemne, hermanos, irreverente. ¿Qué hace Pablo? Sabiendo que Timoteo sabe que su vida está en fuego, entonces le dice: Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Pablo está siendo totalmente intencional. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, entienda ese pasaje. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, Dios es el dador de la vida. Tu vida está en las manos de Dios, Timoteo. ¿Sí? Dios es el creador y el dador de la vida. Y esto tenía que ser consuelo, hermanos, aliento y motivación para Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no tengas temor, no tengas miedo, tu vida está en las manos de Dios. Él es el dador y el sustentador de tu vida. Eso tenía que motivarlo a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Recuerda usted por qué Abraham estuvo tan dispuesto para sacrificar a su hijo Isaac? Abraham estuvo tan dispuesto porque dice Hebreos que Abraham pensaba que Dios tenía el poder, que Dios era poderoso para levantarle aún de los muertos. Por eso Abraham estuvo tan dispuesto. Y aquí entonces Pablo apela a la misma idea y le dice: Timoteo, no tengas temor. Dios tiene el poder de dar vida a todas las cosas. Y segundo, Timoteo tenía que mirar el ejemplo del Señor Jesucristo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo debía seguir el ejemplo del Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo cumplió su ministerio, hermanos. Él hizo la voluntad de Dios el Padre. Él dio testimonio delante de Pilatos, hermanos, de Pilatos, aunque le costó la vida, aunque entregó su vida. Hermanos, este es el ideal cristiano. Una vida totalmente entregada, hermanos, una vida totalmente entregada en sacrificio, hermanos, por causa del testimonio del Señor Jesucristo y de su Evangelio. Ese es el ideal cristiano, hermanos. Una vida, hermanos, entregada, hermanos, en alabanza, en adoración, en sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo, en sacrificio espiritual, hermanos, para la gloria de Dios, en la edificación de la iglesia y la salvación de los pecadores. Finalmente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos guardar el mandamiento? ¿Hasta cuándo tenemos que cumplir el mandamiento? Toda la vida, hermanos. Toda la vida. Dice allí en el versículo 14, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una alusión, es una referencia directa, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea es, hermanos, que si el Señor no viene, hermanos, mientras tú y yo estamos vivos, entonces, hermanos, hasta nuestro último instante de vida, hasta nuestro último aliento, hasta nuestro último suspiro, hermanos, allí viviendo, dando testimonio, siendo ejemplo de el Señor Jesucristo, de su Evangelio para la gloria de Dios. Pero, hermanos, y si el Señor nos toma entonces con vida en su venida, entonces hasta ese momento, hermanos, hasta ese último instante, hasta el momento de su aparición, firmes y fieles, peleando la buena batalla, hermanos. ¿Hasta cuándo? Toda tu vida. Hasta que partimos de este mundo a la presencia del Señor, o hasta que el Señor venga por nosotros. Pero es hasta el último instante de nuestra vida. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana, hermanos, por la palabra de Dios? Hermano, como decían las abuelas, no chocholee el pecado. No consienta el pecado. Huya del pecado, hermanos. Hemos hablado del uso legítimo de la ley. La ley, hermanos, nos ayuda en la predicación del Evangelio, porque nos ayuda a transmitir, hermanos, entonces la noticia negativa. Debemos pelear la buena batalla hasta el último momento, hasta el último segundo, hasta el último instante de nuestras vidas. El Señor nos conceda, en su infinita bondad y en su gracia, vivir una vida piadosa, hermanos, para la gloria de Dios. Padre, gracias, Señor. En esta mañana te adoramos y te damos la gloria. Gracias, Señor. Concédenos, Señor, vivir conforme y de acuerdo a tu palabra, Señor. Que podamos por tu Espíritu Santo ponerla por obra, Señor. Que podamos vivir esas vidas piadosas, seguir la justicia, Señor, para que tu nombre sea exaltado y para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que para que por el ejemplo y el testimonio de tus hijos, Señor, almas, pecadores, Señor, sean atraídos, Padre Celestial, sean arrastrados a los pies de Cristo, para que al oír el Evangelio predicado fielmente, entonces puedan ser salvos. Te lo rogamos y te damos gracias, en el nombre de Jesús.